Gracias, presidente. Bien, decir que desde nuestro grupo parlamentario celebramos que hagamos este debate en un pleno del Parlamento. Creo que es importante que hablemos de derechos humanos, que hablemos de comportamientos empresariales, que hablemos de exigencia. Lo que sí que lamentamos es que siempre lo hagamos como reacción, que finalmente llegan estos temas cuando tenemos 1.400 muertos sobre la mesa, pero cuando llevamos décadas de estos comportamientos, de muchos muertos invisibles, de muchos explotados que no hablamos de ellos, de muchísimas prácticas de años tras años tras años, donde gobiernos de todos los colores en este país han mirado hacia otro lado, porque no convenía señalar, porque no convenía abandonar ese patriotismo empresarial que ha acompañado siempre al Gobierno de España. Y ahora tenemos 1.400 muertos en Bangladesh, que evidentemente son muy difíciles de silenciar o de hacer invisibles y que afectan directamente al corazón de empresas españolas, porque tienen sede allí, porque tienen talleres allí y proveedores allí. Y ha afectado también a la marca España y a las marcas que producen en Bangladesh. Decir que nuestro grupo parlamentario ya presentó, antes de lo sucedido en el mes de marzo, una proposición no de ley en este sentido, de incorporación de los principios Ruggie. La necesidad de utilizar este paraguas para avanzar en la exigencia, para avanzar en el control y en la responsabilidad. De que hoy la responsabilidad social empresarial, como se concibe aquí, o la responsabilidad social corporativa en nuestro país, está anclada en el siglo pasado, está anclada en una responsabilidad basada en plantar un árbol mientras se deforesta el Amazonas o hacer una escuelita mientras mantenemos unas condiciones de explotación laboral en muchos países. Y la verdad es que la crisis financiera global ha evidenciado que los Estados, las administraciones, las instituciones políticas han perdido peso, influencia, incapacidad de esa exigencia. Y, en cambio, son las grandes corporaciones multinacionales las que han ganado peso, han ganado también capacidad de chantaje y que eso tenemos que darle la vuelta. Y tenemos que darle la vuelta desde los parlamentos, desde Europa y desde las instituciones globales. Y es verdad que necesitamos nuevos instrumentos. Pero para eso necesitamos hacerlo con cierta honestidad, con cierta valentía, con cierta capacidad y voluntad de señalar a aquellos que no lo hacen bien, de no mirar hacia otro lado cuando sabemos que las empresas en nuestro país no están haciendo los deberes en este sentido. No podemos aceptar que nos vengan en una comisión a decir que hay una empresa extractiva que, como planta olivos y fija CO2, no podemos mirar a otro lado mientras la misma empresa está deforestando el Amazonas. O no podemos venir a escuchar como un banco nos dice que tienen proyectos de cooperación y hacen escuelas en no sé qué país cuando sus principales fondos de inversión se basan en la especulación alimentaria que genera miles y miles de hambrunas en el sur. Eso es lo que no podemos estar haciendo a nivel institucional y a nivel de las administraciones públicas. Y eso es lo que se ha estado haciendo durante muchísimos años. Y es verdad, hay que poner freno a esta manera de funcionar, porque entendemos que hoy la acción exterior, incluso esa marca España, tiene que apostar por esa ética de las administraciones públicas, que es la que ha de liderar y ha de traspasar también a la sociedad y a nuestras empresas en la forma de hacer. Y tenemos muchísimo camino por hacer, porque hoy nuestras empresas, de las que enseguida el Gobierno siempre defiende, ¿no?, al primer conflicto empresarial, tienen mucho por hacer, porque el último ejemplo también del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, cuando hablaba de nuestras empresas del IBEX, que nos decía que el 94% de las empresas del IBEX tenían sede en paraísos fiscales, no tenían ni sede en nuestro país. ¿Qué responsabilidad social es esa? ¿Qué responsabilidad social la de nuestras empresas donde citan la fiscalidad en países donde hay pobreza, donde necesitarían una fiscalidad más amplia y no tienen ninguna lealtad con el país que luego va y les defiende por cualquier conflicto en el exterior? O que también decía que solo el 10% de las empresas del IBEX realizan evaluaciones sobre los riesgos y los impactos sobre los derechos humanos. Eso es lo que nos dice hoy el observatorio. ¿Y qué hemos planteado? Pues hemos planteado enmiendas, porque nosotros compartimos el discurso y la intervención que ha hecho el diputado, pero también necesitamos concreciones, y nuestras enmiendas iban en ese sentido. Ante una disparidad tal
donde tenemos empresas que superan en mucho el PIB de muchísimos países, que superan en influencia, que superan en poder, necesitamos medidas vinculantes, necesitamos regulación, necesitamos promoción activa por parte de la Administración. Y eso es lo que queríamos poner encima de la mesa, medidas concretas. Y no puede ser que hoy, después de lo que ha pasado y después de un escenario que nos ha encogido a todos, hoy seamos incapaces de avanzar y dar un paso relevante en medidas concretas. Decir que sí, que vamos a apostar por cambios en nuestra regulación, en nuestras leyes, para avanzar en la extraterritorialidad y en la responsabilidad. No vamos a llegar a eso. De todas maneras, aunque no firmemos este texto porque no se han incluido ni nuestras medidas de vinculación ni de promoción activa ni tampoco presupuestarias, vamos a dar apoyo porque es un paso adelante, de agarrarnos a un paraguas. Pero lo haremos con cautela y con toda la crítica que vaya por delante. Entendemos que la responsabilidad social no es el paradigma ni de la cooperación ni de cómo se tienen que avanzar en las políticas de desarrollo ni en sostenibilidad. No es nada de eso. Pero sí que es verdad que es una manera de que ese maquillaje que utilizan las empresas se convierta en algo de verdad, que haya algo detrás de ese maquillaje y que las administraciones y los Estados podamos exigir. Como mínimo, damos un paso adelante en ese paraguas, en un traslado de unos principios Ruggie, una Comisión Europea que también exige hacer pasos adelante y de un país que está muy lejos de estar en los estándares europeos de exigencias a sus empresas. Esperemos que hoy sea un paso adelante y que no demos 10 atrás o que no quede en un mero maquillaje para seguir defendiendo un sistema que hace aguas por todas partes, especialmente en vulneración de derechos humanos. Muchas gracias.